Mientras tanto, entre tanto le vamos poniendo onda, bueno, tenemos noticias que no le ponen mucha onda y una de ellas tiene que ver con lo que ha sido la última medida o una de las últimas medidas, seguramente ya han escuchado o estado un poco al tanto, respecto de lo que es la decisión de dejar sin cobertura al 100% a medicamentos a jubilados que ganen básicamente 400.000 pesos. Como para Una poner jubilación un mínima número y media redondo. sería básicamente. Un poquito más que una mínima, claro. Y Juno iba indagando un poco y es un universo de más de 1 millón de jubilados y jubiladas. Que no toman, permíteme aclarar, un solo medicamento, sino que en muchos casos con enfermedades y dificultades crónicas suelen comprar entre 3 y 4 medicamentos, más allá de que la mala información mediática que solemos tener diga lo contrario, de que los funcionarios digan lo contrario. Bueno, la realidad demuestra, en el diario lo escuchamos y lo vemos quienes compartimos, quienes tenemos jubilados en nuestra familia, vemos que los medicamentos que utilizan son varios, tienen que comprar varios medicamentos, no solamente uno, y que son muy elevados los costos cuando lamentablemente las jubilaciones son ínfimas y vergonzosas. Mira, te hago una pequeña listita, también para dar cuenta, y ahí vamos a ir con las cuestiones de que hay un sostenimiento mediático en esto, y volvemos a lo que decimos siempre, y vamos a parecer loros, seguramente, pero también porque en desigualdad de condiciones competimos, y así lo sentimos, y de hecho es nuestra propuesta, y es lo que como así ha nacido este programa, es también competir contra ese tipo de mensajes que apunta a legitimar este tipo de política. Y antes de ir con esta cuestión más numérica, lo de siempre. Hay un modelo económico que necesita de 3 pilares. Esto está estudiado a lo largo de muchos manuales de historia, de economía, de ciencias políticas. Hay 3 pilares que son casi la pata del sistema democrático. El Congreso, justicia, economía y los medios de comunicación. Por eso no es casualidad que hace un tiempo se insistía con que eran el cuarto poder en la sociedad. Así que bueno, tenemos videos para el caso, porque vamos a continuar batallando contra este mensaje. ¿Por qué? Porque hubo un relevamiento sobre los medicamentos a contramano de que los jubilados compraban de más, porque bueno, se ve que ahora también, no sé, estafaban a la gente comprando medicamentos. Bueno, el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, el CEPEMA, el CEPA, que lo hemos citado otras veces, el Centro de Economía y Política Argentina, y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, el ALGEC, lo que hicieron fue cada uno por su cuenta, pero cruzando datos de los estudios de estos 3 centros, el relevamiento que tira es que hubo un promedio de 10 medicamentos que fueron los que más aumentaron en el último año, y la suba interanual, es decir, si hacemos diciembre contra diciembre, es del 195%. Y ahí hay que distinguir algunos medicamentos, no vamos a marear porque tampoco somos expertos, pero digo, para dar cuenta de qué tipo de medicamentos, bueno, no es que se iban a comprar pelotudez en la farmacia. Y perdón que lo diga así, pero creo que la potencia de las palabras, como decía Fontana Rosa, a veces le da el peso que corresponde. Digo, los medicamentos que más aumentaron y que era lo que cubrían y sobre lo que actuaba, bueno, medicamentos que tienen que ver con
favorecer la tonicidad en las venas y actuar como vasculoprotector para contribuir a la resistencia de los vasos sanguíneos. Medicamentos que tienen que ver con disminuir el riesgo por morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infartos de miocardio, angina de pecho o ACV no hemorrágico, por ejemplo. Bueno, estos son algunos de los que citan estos centros y, repetimos, sin ser expertos en medicinas, pero medicamentos que cuando te quieran decir que iban los jubilados, eran unos chotos, que las familias eran todo un curro, porque acá siempre que hay una medida de ajuste, todo es un curro. El curro de los planes sociales, el curro de los derechos humanos, bueno. El curro del derecho a los medicamentos, básicamente. El curro de los medicamentos vendría a ser ahora lo que nos dicen nuestros Jonathan Viale de la vida. Bueno, no. Este tipo de cosas cubrían esos medicamentos que hasta antes de ayer estaban cubiertos y hoy quien cobre un poquito más que una mínima, o una mínima prácticamente, ya tenga que salir a pagar más de no sé cuántos miles de pesos. Exacto. Hay una serie, parece una burla, pero hay una serie de restricciones para poder acceder a estos medicamentos al 100%, y un formulario online que, como la mayoría sabemos, la mayoría de los jubilados o no tiene acceso a una computadora, o no sabe usar la tecnología, o no la quiere utilizar. Pero más allá de eso, y paralelamente con estos datos que compartías recién, Lautaro, quiero compartir también la contracara, porque claro, mientras estos medicamentos aumentan exponencialmente, y mientras se sigue atacando a los jubilados, y mientras hay un discurso mediático que viene hace rato y que ahora también lo vamos a compartir para algunos que tienen poca memoria y que se olvidan rápido. Pero bueno, mientras todo eso sucede, las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, son las que siguen aumentando su facturación paralelamente un 360% en un año. Por ejemplo, laboratorios como Roemers, Bagó, Gador y Casasco en nuestro país son algunos de los que han aumentado su facturación. Y incluso, sin ir más lejos, en la lista de las personas más ricas de la Argentina, que fue elaborado por la revista Forbes, el puesto número 2 está ocupado por Hugo Sigman, que junto con su mujer, Silvia Gold, lideran Insud Pharma, el conglomerado de más de 10 empresas con una fuerte presencia en la industria farmacéutica. Recordemos que tienen 7.000 empleados en 18 plantas de producción distribuidos en 50 países. Y además, como mencionaba recién, dentro de los 10 primeros puestos en el ranking, también se encuentran los hermanos Alberto y Pablo Roemers, con una fortuna de 2.400 millones de dólares. Lo repetimos y despacito, para que se pueda comprender, 2.400 millones de dólares es la fortuna que tienen estos hermanos, empresarios que hacen fortuna precisamente a costa de la salud de millones de personas. Mientras tanto, desde el gobierno se sigue instalando la versión de que desde el gobierno y desde los distintos sectores mediáticos, volvemos a repetir, no hace mucho escuchábamos este discurso de que los jubilados pedían muchos medicamentos porque se los llevaban a la familia. Ahora vamos a recordar ese momento. Pero bueno, paralelamente a este discurso, a que todo lo encasillan en el déficit cero, básicamente todo esto es para llegar al déficit cero a costa de la vida de millones de personas. Pero quería recordarles también las características o las condiciones que tendría que tener básicamente un jubilado para poder acceder a los medicamentos. Bueno, algo impensado, o ya con este gobierno todo se puede esperar. Pero bueno, entre las condiciones para que le garanticen los medicamentos al 100%, como decíamos recién, hay que tener ingresos netos menores a una jubilación mínima y media. Básicamente, quienes cobren más de 383.000 pesos son considerados como gente con prioridades que puede pagar los medicamentos cuando ni siquiera ese precio llega a cubrir la canasta básica, esos 400.000 pesos.
Después, por otro lado, no deben estar afiliados a una prepaga. O sea, los jubilados no tienen derecho a tener prepaga porque si tienen ese privilegio de contar con una prepaga, bueno, no te podemos garantizar los medicamentos. No ser propietario de más de un inmueble. Apa. Claro, no, eso es mucho privilegio. Bueno, y este es el más gracioso. No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo. Claro. Claro, seguramente. Seguramente van a contar con embarcaciones de lujo. Claro. No poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente con certificado único, de quienes pueden ser titulares, en este caso pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Pero quienes no tengan este certificado único de discapacidad, si hace poquito remodelaron el auto, compraron un nuevo auto, bueno, no pueden acceder a los medicamentos. No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plenaria. Bueno, estas son las condiciones para que les garanticen los medicamentos al 100%. Y además de eso, bueno, completar un formulario online como explicábamos, donde se dé cuenta de todo ello. A ver, volvemos a repetir y lo vamos a decir hasta el cansancio. Este tipo de cosas no se sustentan solas. Ni en la teoría, ni en la práctica, ni en la cotidianeidad. Hay un grupo de jubilados y jubiladas que hace tiempo viene batallando contra esto. Es cierto, en este momento hay muchísimos frentes que están abiertos. Ahora, esto no avanza solo. Hay algo en la práctica política, en la práctica democrática, que permite el avance de las políticas de Milei. Uh-huh. Es inexplicable, por lo menos en los parámetros que uno concibe, cuestiones de la vida democrática, que se haya sostenido un veto de 17.000 pesos y quienes dicen defender el legado alfonsinista que hayan sostenido que se siga recortando a diestra y siniestra a las universidades. Entonces, ¿qué va a hacer ese sector político que está esperando, no sé, que Milei se vaya solo? Que diga, me cansé, ahora sí me agarró la locura, que ya me estresa, me voy, dejo la presidencia, chau, gente, vuelvan a ser felices. Y en el medio nos compete desde el área comunicacional decir que no da todo lo mismo. Y decir que esto no era necesario. Porque ahora también viene esa parte, ¿no? Es decir, si uno revisa un poco el último tiempito de la comunicación, era algo así como procurar desde algunos sectores, ¿no? Volvemos a decir, pero aparte con nombre y apellido. Uh-huh. Laje, padre e hijo, Eduardo Feynman, Jonathan Viale, Luis Novarecio, Majul. Bueno, a ver, acá en Rosario, excepto medios alternativos, que uno ya los conoce, pero después en grandes medios, bueno, acá Telefe, que capaz, qué sé yo. A lo mejor dentro de poco pasamos y hay hay un Mickey Mouse gigante, qué sé yo. No sé, nadie te puede garantizar nada. Bueno, el que está ya tirando para el lado de Pérez, a ver, es una estrategia del poder comunicacional que lo que no se defiende, porque están los que son más obvios, ¿no? La Nación Más, el Pelado Trebuch, que se tiran arriba de la granada, ¿no? Te tiran una bomba en Hiroshima de nuevo y te la justifican. Era necesario, te van a decir. Bueno, es otra estrategia hablar poco y nada. Por ejemplo, decir, uy, qué tremendo, en noticias del día pasó esto. Objetivamente. La no crítica es parte también de sustentar a este tipo de sistema. Es el sistema que
en términos del José Pablo Feynman, el que era piola, es parte de que la no crítica tiende a idiotizar. Y no lo decimos peyorativamente, ni despectivamente. La no crítica plancha, precisamente apuntar a ser un poquito disruptivo. Entonces, tenés esta cuestión de una línea mediática, imponente, hegemónica, que te va a procurar la destrucción de todo tipo de estado de bienestar. Cuando vengan estas medidas así profundas, te van a decir, era necesaria. Y ahí vas a escuchar que hace 100 años que veníamos mal, que esto era, que Argentina nunca se animó a hacer este ajuste, que en algún momento había que hacerlo, que todo era una mentira. Y entonces vos tenés que decir, bueno, sí, es verdad. ¿Y qué te dan de comer? Te dan de comer condena. Te dan de comer condena de Amado Vudú, te dan de comer condena de Cristina Kirchner. Mientras tanto te van a decir, pará, nosotros ya no te cubrimos el medicamento, pero al menos no te robamos. Bueno, claro. Vamos a ver la semana que viene, porque estamos laburando en eso, cuántos son los socios de distintas empresas que también forman parte del gabinete. Porque eso, ya hay gente que no está con los pies de los dos lados del mostrador, está bailando arriba del escritorio. Digo, ese es el gabinete que se armó Javier Milei. Así que, bueno, no, porque todo esto no es casualidad. No es casual, exacto. Y paralelamente, bueno, hablábamos de esta concentración, del discurso mediático, un discurso que quiere generar una idea, periodistas que no repreguntan, que les sirven el discurso a los funcionarios del gobierno, pero también mostremos la contracara. Y ahora vamos a compartir un fragmento de una entrevista que hacía ayer el periodista Ari Lijalat en El Destape, que conversaba precisamente con uno de los diputados de La Libertad Avanza, con Julio Moreno Valle, porque eso también es el periodismo. El periodismo no es solamente hacer entrevistas a personas afines. El periodismo es hacer entrevistas a todos por igual y meter el dedo donde nadie quiere que se meta el dedo. Entonces, lo que hizo ayer el periodista Ari Lijalat es hablar con este diputado precisamente sobre la medida que está llevando adelante el gobierno nacional, sobre este recorte a los medicamentos gratuitos del PAMI. Una entrevista, si no me equivoco, de cerca de 20 minutos. 21 minutos. Donde todo el tiempo precisamente el periodista hacía uso de la repregunta. Y estando atento a lo que decía el entrevistado, que dijo un montón de cosas, nosotros acá trajimos un recorte de 1 minuto porque es imposible pasar la entrevista entera, pero los invitamos, seguramente ya la han escuchado porque incluso se han difundido fragmentos, pero más allá de escuchar esos fragmentos, los invitamos a que escuchen la nota completa, que no tiene desperdicio. Acá vamos a traer un fragmento de lo que decía este diputado de La Libertad Avanza, y de la crueldad que los caracteriza, porque es esa la palabra. Lo compartimos con todos ustedes. Usted no se imagina, ¿no?, que un jubilado hoy que cobra 400.000 pesos va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer, y es un medicamento para la presión, para el colesterol, para el corazón, para su salud, y sin el cual no puede vivir. Mire, no es un tema, o sea, es un tema sensible, de alta sensibilidad, sí, pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando, así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad. ¿Qué sensibilidad debería tener yo? ¿Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento? Mire, no creo que puede llegar a pasar a ese extremo. ¿Cómo que no cree que alguien no se muera por no tomar un medicamento que le dio el médico a una edad avanzada? O Mire, sea, esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Que lo pague otro. No debe ser para tanto. Si no tiene, yo creo que usted no debe ser está para tratando tanto de buscarle de alguna manera, alguna forma de decir... Bueno, no debe ser para tanto, dice el diputado. Claro, somos todos unos exagerados. Un jubilado no se va a morir porque deje de tomar un medicamento crónico. Para el diputado, el periodista y todos estamos sensibilizando demasiado sobre un tema que no es tan preocupante y que los jubilados tienen a su familia que los pueden ayudar. Bueno,
Sí, en muchísimos casos los jubilados hoy están viviendo gracias a la ayuda de la familia, porque nadie vive con 350.000 pesos en el mejor de los casos, o con 250.000 pesos en muchísimos otros casos. Entonces sí, necesitan la ayuda de la familia, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que tienen salarios mínimos, salarios vergonzosos, les quitan los medicamentos, le quitan todo tipo de asistencia y encima cuando van a reclamar los cagan a palos. Ese es el contexto que atraviesan los jubilados hoy en día. A ver, escuchábamos a Julio Moreno Ovalle, diputado nacional de La Libertad Avanza por Salta, que integra, por ejemplo, las comisiones de personas mayores y previsión y seguridad social. Bueno, Dios los cuide, queridos jubilados y jubiladas. Pero también digo, para seguir dando nombre, ¿no? Porque se tiene que saber del otro lado cómo viene esto. El actual director de PAMI, pediatra, especializado en salud pública, es Esteban Leguizamo. Pueden escuchar una entrevista que dio ayer La Nación Más a Laje Padre, quien lloraba por televisión cuando básicamente distintas trabajadoras salían a decir el maltrato que recibían. Bueno, y lo tenían ahí llorando, yo soy exigente. No. Bueno, ese Laje, digo, antes de irnos con la entrevista y volvemos a hacer no periodismo de periodistas, pero sí a aportar un granito de arena a la crítica, al pensamiento crítico, porque busquen videitos tiempos atrás, Laje, Eduardo Feynman, cuando compartían la mesa, eran los mismos que cuando renunció Cavallo estaban aplaudiendo, y decían, bravo, yo aplaudo, se tiene que ir, Laje decía, tiene que ir preso. Y son exactamente los mismos periodistas y el mismo grupo de medios que, así como en ese momento soltaron la mano de un modelo económico porque ya era insostenible, ya no se podía defender con nada el modelo de la Rúa, que fue la continuación de lo que inició Menem, fue simplemente soltar la mano a tiempo. ¿Para qué? Para que quede en el inconsciente colectivo como alguna vez fueron tan combativos. Lo cierto es que salvaron su propia figura, su propia imagen pública, pero son esos mismos periodistas que aquel modelo, en el cual supuestamente lo criticaron, entre muchas comillas, bueno, hoy vuelven a sostener aquel modelo. Y lo vuelven a sostener con el tipo de periodismo que hacen, con las notas que hacen para reivindicar, para legitimar esto. Y traíamos a colación al actual director de PAMI, al doctor Esteban Leguizamo, porque también, bueno, no tenemos fragmento de esto para la ocasión, pero uno lo escuchaba y lo que decía es, bueno, ¿por qué Milei avanza? Nos preguntábamos nosotros. Bueno, porque hay gente que en distintas áreas, el diputado de La Libertad Avanza, en la Comisión de Seguridad Social y Previsión, el actual director de PAMI, que lo que te dice al programa de Milei lo hace carne y te dice dale para adelante. Dale, era necesario. No estamos ajustando, solamente estamos reviendo. Vamos a ir, para continuar con este análisis, con el videito número 2, que, bueno, simplemente escúchenlo. ¿Cómo puede ser que un jubilado consuma tanto medicamento en un mes? Segundo, porque había muchos medicamentos que se consumían demasiado. Y nunca hubo claridad respecto a que cómo puede ser que un jubilado consuma tanto medicamento o tal tipo de producto en un mes. Porque lo consumen los familiares, van con lo del jubilado, ¿no? Yo no digo los hijos, por los Dios, nietos, no digo que todos los jubilados hagan esto. Pero no, bueno, está claro, cuando miras la estadística, tenés 100 jubilados y consumo de medicamentos que es para 150, alguna historia está pasando. Claro. Entonces, están corrigiendo cosas, bajando las coberturas, limitando los tiempos de cobertura y el porcentaje de cobertura. Para que solamente
el beneficiario sea el jubilado. Sí. ¿Cómo puede ser que un jubilado consuma tantos medicamentos? Quien hablaba ahí para algún desmemoriado es Claudio Sim, columnista de medicina precisamente de La Nación Más, en el programa de Eduardo Feynman. El otro miserable que respondía que, bueno, los jubilados consumen muchos medicamentos porque van y le llevan los medicamentos a los familiares. Esto no fue hace mucho, por eso decíamos para algunos desmemoriados, esto fue a finales de agosto. En el primer ajuste que sufrió PAMI, bueno, en esta columna, en esta entrevista, hablaban de que los jubilados, según ellos, consumen muchos medicamentos porque llevan esos medicamentos para repartírselo a los familiares. Bueno, no, los jubilados consumen muchos medicamentos precisamente por lo que hablábamos al inicio de este comentario, porque padecen distintas enfermedades crónicas, distintas afecciones crónicas y necesitan en muchos casos no un medicamento, 4 o 5 medicamentos con el costo que cada uno de ellos conlleva. Por eso se les cubría y se les garantizaba ese medicamento para que puedan tener una vida digna, si se puede hablar de una vida digna hoy a los jubilados, cuando ni siquiera llegan a fin de mes y cuando le recortan los pocos beneficios que le quedaban. Bueno, en ese contexto están los jubilados y en ese contexto tienen un montón de dificultades de salud y por eso necesitan todos estos medicamentos. Cuando pasan 40 minutos de las 8 de la mañana, mientras del otro lado se preguntan cómo puede ser que se consuman tantos medicamentos, bueno, nosotros nos preguntamos cómo puede ser que se consuma tanta deuda, por ejemplo, y al fin y al cabo, siempre nos quedamos con las vaquitas flacas.